como la novedad. Ahora los muchachos tienen como 5.000 canales y viven aburridos, ¿no? Y te dicen, es que no hay nada que ver, ¿ya? No hay nada que ver y uno pasaba contento con ver los sábados de Musto Cinema o los dibujitos en la mañana, qué sé yo, ¿no? Pero en cambio acá los muchachos tienen como más de 5.000 canales ahora con el streaming abierto o pagado y te dicen, no tengo nada que ver, ¿no? Otro elemento que es bastante loable en el tema de las redes sociales es que nos puede servir de denuncia social, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros tiene poder, ¿ya? Lo que pasa es que a veces no lo usamos bien, pero tenemos un poder a través de las redes sociales, podemos elevar una queja. Recientemente, alguien hizo un comentario sobre unos, ¿cómo es? Bolones de una marca conocida, que no la voy a nombrar, ¿ya? Y que se quejaba que el costo de esos bolones no eran, pues, ¿no? O sea, eran demasiado altos para lo que estaba esta marca ofertando, ¿no? Y bueno, algunas personas a favor, otras en contra, pero cualquiera de nosotros puede utilizar las redes sociales para generar denuncia social. Hace poco, ustedes habrán sabido esto que ha pasado en Cuenca, ¿no? Como están desprestigiando a nuestro Señor, justo al lado de la Catedral de Cuenca, en un museo, ¿no? Gente, no sé, sin conciencia, hermanos separados, no sé si tan esperados, pero en todo caso, hermanos que están distorsionando el tema de la fe y ya se ha hecho eco a algunas personas de la misma ciudad de Cuenca y estamos haciendo, generando un espacio de denuncia social que esperemos llegue de alguna manera a revertir esto que consideramos no es arte, no es algo que realmente eleve. El principio fundamental del arte siempre ha sido elevar el espíritu del ser humano, ¿no? Expresar la trascendencia del ser humano. Entonces, bueno, y luego, pues obviamente, como lo habíamos mencionado hace un rato, existen redes sociales que nos permiten a nosotros compartir conocimiento, compartir información. Siempre hay que ser críticos en la información que vamos a recibir, de quién la vamos a recibir. Gracias a las redes sociales, pues el día de hoy podemos compartir este corto conocimiento respecto de los retos virales, ¿no es cierto? Bien, a ver. Ahí. Bueno, y desventajas de las redes sociales, pues antagónicas a las que hemos mencionado, es que, por ejemplo, por un lado, y creo que es el riesgo más sobresaliente y uno de los que más nos preocupa, es que quienes se dedican al tema de las redes sociales de manera adictiva, pues nos hace perder la interacción con su entorno social y su familia, ¿no? Tenemos a estos muchachos que pasan en cuevas en sus cuevas, en sus cuartos, no salen ya de los cuartos, no interactúan, comen, viven, duermen, medio duermen, alrededor de su computador, de su teléfono, de su game, ¿cómo es eso? No recuerdo la palabra en inglés, ¿no? Estas salas de gamers y todo esto, y esto nos hace romper, obviamente, la interacción con el entorno social y peor aún con el entorno de la familia. Vemos ahí nosotros esa fotito donde todo el mundo, el uno está con sus audífonos, el otro está revisando las redes, el otro está viendo el televisor, cambiando de canal, y cada quien en su mundo virtual y no está interaccionando en el mundo real, ¿no es cierto? Eh, Justo antes de venir, yo estuve un poquito de corre-corre hoy día para poder cumplir con ustedes también, y yo venía trabajando ahorita con un pacientito adolescente de 14 años que me conversaba que él había tenido, porque está en la crisis de la adolescencia, ¿no? Un buen muchacho, es un buen muchacho y tiene por ahí algunas inquietudes, y le estamos acompañando, orientando, y entonces, y él me comentaba que él había tenido una enamoradita virtual, ¿no? Que la enamoradita en Alemania, él por acá, ya nunca se han, o sea, se han visto por video, pero nunca han tenido ningún tipo de contacto. Y dice, eso no prosperó, me dice, eso no prosperó. Pero claro, que va a prosperar si ella está por allá y él está por acá, y las relaciones pues necesitan de contacto necesariamente. Por otro lado, una desventaja, y es parte de lo que queremos conversar el día de hoy, es que las redes sociales se pueden convertir, o las personas que usan o abusan de las redes sociales, y dependiendo de la edad, se pueden convertir en víctimas del cyberbullying,
¿no? Y en el caso de los adultos, pues también puede haber suplantación de la identidad. Ustedes han conocido, saben, hay un sinnúmero de circunstancias que se han dado, desde la típica que es para sacarte dinero, que te dicen, Gabriel, vine por emergencia, soy tu amigo. A mí ya me ha pasado como unas 10 veces, ¿no? Yo a la primera, ¿cómo es? Sí, medio me sorprendieron cuando recién comenzaron estas suplantaciones de identidad, pero después ya uno, ya hasta uno les hace broma a estas personas, ¿no? Sobre lo que hacen y bueno, pues obviamente inmediatamente bloquear, informar que es una identidad falsa, lo primero que nosotros tenemos que hacer. eh, con estos equipos tecnológicos y los virus, cuando te suplantan la identidad, a veces también están vinculados a manipulación de carácter sexual. A veces te pasan videos en donde, gracias a estos software de video, te ponen tu cara en una película pornográfica y eso lo empiezan a distribuir o te quieren decir que, ¿cómo se llama? Que si no quieren que vean ese video, que al final por último tú nunca lo grabaste, pero que se ve clarito que eres tú virtualmente, entonces te sacan dinero y todas esas cosas, ¿no? Se exponen a personas que muchas veces no conocen también, ese es otro riesgo. Obviamente en la virtualidad tú puedes tener 5.000, 1.000.000 de seguidores, etcétera, pero, puchica, si en el barrio muchas veces llegar a 20 es difícil y considerarlos amigos aún más. Peor, pues tener tantas personas en redes sociales, obviamente tú no las vas a conocer, pero te entretienes revisando sus perfiles y demás, ¿no? Y está el tema de la publicación de la información personal. Ya nosotros sabemos que existe una Big Data, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, si no, no recuerdo bien el documental, pero en Netflix hay un documental que habla sobre el metaverso, de cómo se utilizan las grandes informaciones, el Big Data, la gran información de todos nosotros, de todo lo que usted cliquea, de todo lo que usted busca. No sé si a usted le ha pasado que usted pone, bueno, yo ahorita estaba buscando ofertas de doctorados, ¿no? Entonces, pongo en el Google que está vinculado a mi perfil, entonces yo pongo doctorados en psicología, ¿ya? Y al ratito de que yo termino la búsqueda o me entretengo en el transcurso del día y los días posteriores, me empiezan a llegar promociones de estudia en línea, de maestrías, de doctorados en no sé qué y no sé cuánto. Ya, y eso es porque eso precisamente lo logra la inteligencia artificial, el Big Data, para poder hacer un cernir cuáles son los segmentos de información de interés, enviárnoslo y de alguna manera lograr que nosotros compramos, consumamos este tipo de circunstancias, ¿no? Y luego otra desventaja es que pues, se puede convertir en víctimas de virus y software dañinos para los equipos de cómputo o para la información que nosotros podamos tener. Más aún si ustedes como el común de los mortales, así como este servidor, que no es que tenga amplio conocimiento del manejo de las redes, y entonces no usamos o no conocemos adecuadamente el control parental o los bloqueos que podamos hacer para evitar que nos roben información o evitar que tengamos virus dañinos en nuestros equipos. ¿Ok? En las redes sociales existen digamos, dos grandes desventajas o dos riesgos, a más del que estamos conversando de los retos virales, que son el llamado cyberbullying o cyberacoso y uno que quizás es uno de los más riesgosos, que es el llamado grooming, ¿no? El cyberacoso, que es la variante digital del acoso escolar, que consiste en humillar a una persona de forma reiterada, con mensajes insultantes y crueles o amenazas en redes sociales, ¿no? Entonces, mucha gente, alguien sube una foto y este ciberacoso puede comenzar simplemente con el comentario a pie de página en donde uno no esté de acuerdo o se le ría de la situación que está originando y como eso inmediatamente se replica a todos los compañeros dentro de la red, entonces, pues toda la gente empieza a ver lo que uno comenzó diciendo y se abre, se abre hilo, ¿no? Así dicen los chicos, se abre hilo. Entonces, todo el mundo se da una secuencia de comentarios uno tras otro,
¿ya? Y se genera este cyberbullying, ¿no? A veces queriendo, a veces no queriendo, ¿no? Y a veces siendo muy incisivos en el tema. Y por otro lado, uno que preocupa enormemente también, que es el grooming, que es cuando los adultos se hacen pasar por jóvenes o por niños para entablar relaciones de amistad y confianza con menores, para convencerles que les envíen imágenes eróticas. En muchos casos, estas personas que se disfrazan o que se esconden a través de estas distorsiones, pues han raptado, han llegado a raptar a gente, ¿no? A niños o adolescentes, los citan, los enamoran, ¿no? Y sobre esto hay algunos videos que hacen propaganda para evitar este tipo de circunstancias, videos bastante fuertes, ¿no? ¿Y qué pasa? Incluso yo recuerdo hace algunos años salió un video sobre dos adultos que se hacían pasar por adolescentes, ¿no? Y los dos habían sido de estos perversos que hacen este grooming y se habían citado, ¿no? Entonces sale como la imagen con la que va el uno del otro pensando verse y cuando se encuentran en el lugar que estaban citados con la ropa que supuestamente se iban a encontrar, se dan cuenta de que habían sido dos perversos, dos personas adultas queriéndole hacer daño a un menor, ¿no? Y entonces ahí el cuestionamiento, ¿no? No todo lo que te da el Internet o todo lo que te dicen a través del Internet es tal cual como esto se presenta, ¿no? Sin irnos a tan lejos, el simple uso ¿cómo se llama? De los famosos filtros, ¿no? Para tomarnos la foto hay que ponerse el filtro, ¿no? Yo tengo una amiga que es una amiga muy querida, muy cercana, pero ella cada vez que nosotros nos tomamos una foto, y yo soy malísimo para tomar fotos, yo no me tomo en cuenta si estamos bonitos, si estamos feos, es el tema del momento, cojo la foto y yo la subo a mis redes, ¿no? Entonces ella siempre me vive matando porque me dice que soy malo, que no le avisé, que subí la peor foto de ella. Entonces ya yo me he acostumbrado que cada vez que tomo una foto, ella tiene que ser la que las elija, ¿no? Revisa ahí y se pone esta no, esta no, esta no. Y después por último me dice ya ninguna, mejor toma de nuevo. ¿Ya? O sea, mientras no tenga el filtro, la posición exacta, la manera exacta, no se puede subir, ¿no? Entonces, eso le quita bastante originalidad al tema. Pues bueno, obviamente nosotros en el tema de las redes sociales vamos a sufrir por procesos de adicción a las redes sociales. Esta adicción, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de si estamos nosotros ya en un plano de adicción a las redes sociales? Más que todo por el tema de que esto definitivamente en muchos casos nos hace perder enormemente el tiempo. Y ustedes tienen que también determinar, por ejemplo, cuál es la cantidad de uso y de abuso que ustedes utilizan de redes sociales. ¿Qué es lo primero que hacen cuando ustedes se levantan, no? Cuando ustedes se levantan y lo primero que se nos viene a la cabeza en muchos casos es coger el teléfono, prenderlo y revisar si es que me ha llegado un mensaje o no me ha llegado un mensaje, ¿no? Y si me ha llegado un mensaje, pues inmediatamente ya entro en ansiedad porque tengo que responder el mensaje, ¿no? Y por ahí ya comienza nuestro día a día con el tema de las redes sociales, ¿no? Los que están más sujetos a este tipo de circunstancias, casi siempre, o por no decir siempre, son los adolescentes, ¿no? Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, que en teoría tienen menos criterio que los adultos, pero los adultos vemos que cada vez se están metiendo más también en el tema de la adicción a las redes sociales. Bueno, ahora sí, entrando en materia de los fenómenos de los retos virales, dice, una gran preocupación ronda actualmente en los hogares, en los colegios, con la aparición de los nuevos retos que se propagan a la velocidad de la luz mediante páginas, plataformas, redes sociales que atentan contra la vida e integridad de nuestros niños y jóvenes que educamos. El principal objetivo que trata o que busca estos retos virales es prácticamente lo que antes social, lo que siempre el ser humano de alguna manera ha buscado, y es el tema de sentirse aceptado dentro de un grupo, ¿no? Dentro de los pares, dentro de los amigos. Y para nosotros, como somos seres sociales y necesitamos de alguna manera ser parte de una tribu social, de un grupo humano que de alguna forma fortalezca mi personalidad a través de la aceptación casi que irrestricta mía,
entonces yo me puedo exponer en ese sentido a exponer la vida, generar daños en nuestra salud, en nuestras condiciones físicas, mentales, económicas también, en fin. Entonces nosotros nos vemos expuestos un poco a todo esto. Ahora, el tema de los retos, bueno, ahora los llamamos retos virales, pero los retos siempre han existido. No es una cosa ahora de ahora que con el tema de la virtualidad, ¿no? Con el tema de la virtualidad llamamos retos virales, nos han viralizado estos retos, pero los retos siempre han existido, ¿no? El reto de los hermanos indígenas para que se puedan convertir en hombres o en mujeres, ¿no? Dependiendo de la cultura, matar un animal o enfrentarse a un animal, o pasar por algún, en el caso de los shuaras, por ejemplo, tomar el ayahuasca, ¿no? En las dunas sagradas. Entonces, siempre ha habido como un cierto rito que de alguna manera hace que el ser humano se sienta vinculado a la sociedad a la que pertenece, a la cultura a la que pertenece, solo que ahora estos retos pues tienen un mayor alcance, no están necesariamente circunscritos a una geografía y tienen pues obviamente un impacto mayor. Eh, Empezó a coger mayor fuerza el tema del reto viral por allá por el año 2014. Ustedes se acordarán cuando surgió el reto de la ballena azul, ¿no? Que era una serie de retos que conforme uno los iba cumpliendo, los iba subiendo, y entonces pasabas al siguiente reto, y el reto el último reto de esto de la ballena azul era que el muchacho tenía que suicidarse, ¿no? Entonces eso generó muchísima alarma, algunas instituciones, recuerdo yo, creo que algunas instituciones católicas incluso sacaron una contrarréplica de la ballena azul, no recuerdo bien cómo le pusieron el nombre, pero era como retos edificantes, ¿no? En vez de los retos virales estos que generaba la ballena azul. Y después de eso, pues han empezado a surgir un sinnúmero de otros retos virales. Este de aquí que no recuerdo el nombre, que es cuando saltan, que creo que es un poco el que ha motivado también este espacio, que no es de ahora, porque esto de aquí yo lo vengo escuchando y viendo videos de hace 2 años más o menos, que es cuando tres muchachos saltan al mismo tiempo, ¿no? Lo hacen saltar primero los dos de la esquina y después salta el del medio, y cuando antes de que caiga, le patean en las canillas al muchacho y lo hacen irse para atrás, ¿no? Entonces en ese momento pues se genera un fuerte traumatismo, y pues la mayoría de la gente termina con lesiones que le van a acompañar el resto de su vida, que mañana más tarde, si es que no se murió por el traumatismo, muy probablemente le va a quedar una secuela de una artrosis posible, una hernia a nivel ¿cómo es? Del cérvico dorsal. Es una de las posibilidades, ¿no? O de las menos quizás de este tipo de retos, ¿no? Hay una que yo antes de la ponencia estaba revisando algunos retos, de ejemplo, y hay uno que en español le dicen darle al pijo, ¿no? Que es coger a una persona extraña en la calle y soñarla, ¿no? Una persona extraña y soñarla, por el simple hecho de que es el reto. De ahí hay bueno, esta de aquí yo sí recuerdo que antes del cyber y todo esto, los retos virales, sí lo hacíamos nosotros en el colegio. No sé, pero sí se acordarán que era como contener la respiración hasta desmayarse, ¿no? O algunos hasta te cogían del cuello, cerraban las vías de oxígeno de, de la circulación a nivel del cuello, ¿no? Y entonces uno se adormecía, que es como también lo otro que ahora se ha puesto, que te hacen este abrazo de la película, ¿no? Que te abrazan a través del cuello y entonces hasta que te quedes dormido. Pero uno no sabe qué tipo de fuerza puede estar utilizando el muchacho, y por ahí le pueden o romper el cuello, o la ausencia de oxígeno. Nosotros sabemos que genera secuelas en el cerebro, y por ahí después genera un deterioro cognitivo para toda la vida, a muy a manera de retraso mental, en fin, ¿no? Entonces, eso por poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de estos retos? Pues básicamente, ya lo decíamos nosotros, es el tema de la aceptación en un grupo, pero esta aceptación que está muy vinculada a elementos negativos, eh,
el hecho de hacerle daño a otros, el hecho de estar implícito quizás el cyberbullying, ¿no? Y se empiezan a generar tribus, ya no tribus sociales, sino tribus virtuales, y hay unos grupos que se empiezan a molestar con otros grupos, y así se va haciendo como mucho más grande el tema, ¿ya? Y obviamente hay que quedar bien, y entonces tenemos que cumplir con los retos, y mientras más sean peligrosos, pues muchísimo mejor. ¿Por qué triunfan los retos virales? Pues los retos virales se miden por el tema de los likes, ¿no? Ahora la gente si no recibe su like, pues se bajonea, ¿no es cierto? O sea, se deprime. Si yo subo alguna situación y esa no genera el impacto que yo quisiera, entonces inmediatamente yo me voy a sentir mal, no me estoy sintiendo aceptado, voy a empezar a cuestionarme si lo que yo digo no tiene el impacto que yo quisiera y caigo en cuadros depresivos. Hoy por hoy, el nivel de popularidad de un adolescente se puede medir básicamente por los likes que reciba o los retweets y demás, ¿no? Consecuencias para la salud, pues bueno, existen un sinnúmero de consecuencias. Hay que tener en cuenta lo siguiente, quienes están mucho más susceptibles a sufrir en todo tipo y por qué nuestros niños, nuestros adolescentes son quienes más están propensos a seguir estos retos sin mayor criticidad. Es porque neurocognitivamente el cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, ¿ya? Y el cerebro nuestro, todo lo que conlleva el cerebro, el sistema nervioso central, tiene un proceso evolutivo que está desde el mismo momento de la concepción y que termina aproximadamente hasta los 21 años. Y lo último que se termina de madurar, de desarrollar, es el cerebro prefrontal, ¿ya? Entonces eso es lo último en desarrollarse y es ahí donde se encuentra toda la parte racional en su mayoría, ¿no? La que nos lleva a hacer los cuestionamientos, ¿ya? Y entonces como el adolescente, el niño, no tiene debidamente desarrollada esta parte del cerebro, pues es más propenso o es más susceptible ya a apropiarse de lo que otras personas están haciendo u otras personas le están generando, haciéndole daño, ¿no? Todos estos retos y todo este mal uso de las redes sociales van a generar trastornos de tipo físico, psicológico, ¿ya? Genera el aumento de la ansiedad, la depresión, el tema del insomnio, que es terrible. O sea, una de las cosas que uno tiene que procurar regular con los hijos son las horas de sueño, con los hijos y con nosotros, con los adultos. Nosotros debemos aprender a regular enormemente las horas de sueño cuando una persona está pasando por procesos de insomnio, sea por preocupación, mayoritariamente en el tema de los adultos, y en el caso de los chicos por el uso y abuso de las redes sociales, eso es un irritador del sistema nervioso central y es un precursor de diferentes tipos de situaciones. Las menores serán la ansiedad y la depresión, pero incluso puede generar crisis psicóticas, y las crisis psicóticas, una vez que se presentan, difícilmente se van. ¿Ya? Rara es la persona que pasa por una crisis psicótica y regresa medianamente a la normalidad y no desarrolla una esquizofrenia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Cómo debemos nosotros actuar frente a esta amenaza? Pues en primera instancia la regla de oro siempre tiene que ser el tema de crear un clima de confianza con los hijos, suficiente para que en caso de que tengan un problema, sean la familia el principal y el primer apoyo, ¿ya? Al que ellos vayan a recurrir. Y eso no lo logramos en la adolescencia. En la adolescencia va a ser el fruto del camino que hemos generado con nuestros hijos desde pequeños, desde el mismo momento de su concepción y de ahí en adelante. Ya nosotros nos vamos ganando ese espacio de respeto, de apoyo, de clima, de escucha desde muy tempranamente.
Tenemos en la medida de lo posible que tratar de llevar un control de los contenidos a los que tienen acceso y acceden los menores. Es muy difícil que nosotros les privamos a ellos, porque las mismas instituciones eh, educativas, en este caso, promueven el uso de las redes sociales, ¿no? Para trabajo, ahora se compran más plataformas virtuales, ahora todas las instituciones cuentan con algún tipo de plataforma para poder, en caso de pandemia, de lluvia, de lo que sea, que los chicos no pierdan clase. En fin, o sea, los papás ahora tenemos una agenda virtual donde nos mandan las tareas que tienen que cumplir nuestros hijos. Ya no hay que esperar al reporte de fin de trimestre, quimestre o de año para saber las notas. Entonces nosotros también podemos darle un seguimiento a los hijos en tiempo real. Algunas instituciones educativas hasta tienen cámaras y los padres pueden chequear a sus hijos a través de las cámaras, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a tener un control en los contenidos y mientras más tardíamente nosotros metamos a nuestros hijos en el mundo de las redes sociales y la virtualidad, muchísimo mejor. Yo soy de la idea de que por lo menos los hijos hasta los 6, 7 años de vida no deberían de tener contacto con computadora, con celular, con tablet, con nada de estas cosas, porque le estamos generando un daño neurológico que muy probablemente va a ser irreversible. Y después nosotros nos estamos quejando de que los muchachos están distraídos, que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero hemos sido nosotros mismos los que les hemos ido acelerando el cerebro con todos estos equipos que no estaban pensados y nunca fueron pensados para los niños, ¿no? Qué bonito fuera que, no sé, hubiera una política pública o universal que hasta los 21 años nadie tenga acceso a algún tipo de red social, internet o lo que sea, y que sigan utilizando la lectura, etcétera. Ahora nosotros vivimos la época del Big Data, de la gran información, pero estamos teniendo las generaciones con menor índice de coeficiente intelectual en las últimas 6 décadas, ¿ya? Y no es por incapacidad o porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque no están generando el desarrollo de sus cogniciones de manera adecuada. Celulares, soy de la idea o de la sugerencia, un celular se le entrega a un muchacho por ahí a los 15, a los 16 años. Y si se lo puede esperar hasta los 18, mejor. No se van a morir si no tienen celular, ¿no? Ahora, claro, hay formas y formas. Ahora los padres quizás trabajan papá, mamá y es el único medio que tienen para poderse comunicar con los hijos o controlar o vigilar en algo. Bueno, pues dale, pero en la medida de las posibilidades, mientras más tardíamente tengan contacto con esto, muchísimo mejor. Hay que estar atentos también al contenido que los jóvenes publican en las redes sociales, no solamente el contenido que reciben, sino el contenido que ellos publican, ¿ya? Y es chistoso que, digamos chistoso y penoso, que los jóvenes tienen redes sociales, les permitimos las redes sociales, pero el único que no tiene acceso a sus redes sociales son los propios papás. ¿Ya? O sea, los papás están bloqueados de sus redes sociales. Los papás no pueden supervisar a través de la red social qué es lo que ponen sus propios hijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso debería ser también una situación, ¿ok? ¿Quieres tener red social? Perfecto, pero el primero con el que vas a hacer red es conmigo, ¿ya? Y yo voy a controlar qué es lo que estás poniendo, qué es lo que estás diciendo ahí, ¿ya? Conocer a quienes siguen y qué tipo de contenido comparten los dichosos influencers, ¿no? Cada vez parece que hay una sarta de gente, no sé si soy muy grosero al decirlo, pero cada vez sale uno más idiota que el otro, ¿no? Y entonces ahí están todos atrás, siguiendo a estas personas que se convierten en modelos identificatorios secundarios, que poco o nada les ofertan, les ofrecen a los chicos, pero ahí están, como no hay criterio, no hay madurez todavía, decíamos nosotros, del cerebro prefrontal, pues bueno, son susceptibles a todo esto. Hay que buscar espacios para razonar y reflexionar en familia acerca de las características, causas y consecuencias de este tipo de prácticas e influencias. Es necesario concientizarlos, ya que lo que a veces hacen para impresionar a sus amigos
podría tener repercusiones como, sobre su salud, como ya las hemos mencionado, ¿no? Qué pena que por un juego, entre comillas, alguien termine, en el mejor de los casos, con la cabeza partida, si no se quedan cuadraplégicos o si no terminan con la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo prevenirlo en el hogar? La familia es importante, decíamos, conocer el mundo digital, detectar los riesgos que esconde el Internet. Hay que formarnos en el manejo de los controles parentales. Hay que hacerles preguntas y cuestionamientos constantemente a los hijos y que generen un nivel de conciencia respecto de qué es lo que ellos les nutre realmente y qué es lo que no les nutre a ellos realmente. Algunos ejemplos de retos que podemos emprender con nuestros hijos, niños y adolescentes. Por ejemplo, en el campo personal, ayudarles a que hagan un desarrollo de habilidades como la empatía y la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Que tengan claro qué significa ser empático, que no necesariamente ser simpático, ¿ya? Hay que invitarlos a ellos y esto es sumamente terapéutico, esto es algo que yo lo aprendí desde muy joven ¿cómo se llama? Con la iglesia, ¿no? Y es el hecho de tener una visión social, un compromiso social, ir a ayudar a los que más se necesitan, ¿no? Ahora, esto no es que yo le voy a decir a mi hijo, anda, ayuda ahí en la iglesia, y yo no soy el ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Es desde pequeños el padre que genera, que tiene compromiso social, que lo lleva, que da una donación, que le enseña cómo hay que saber donar, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es otro reto. Ahora, nosotros estamos viviendo, por ejemplo, el tiempo de la cuaresma, que recientemente lo hemos comenzado. Entonces, por ejemplo, hay muchas propuestas por parte de la Iglesia Católica en donde nosotros podemos meter a nuestros chicos en ese tipo de retos. Ayunemos, por ejemplo, del Internet, podría ser, ¿ya? Decirle al muchacho, sí, a ver, ¿cuál es el promedio de horas que usas el Internet? Utiliza 6. Ya, pues hagamos 3. Ya, ese va a ser tu reto de cuaresma. Podemos hacer 3, podemos hacer 2, podemos hacer 1, etcétera. Podemos hacerles el reto de generar un plan de ahorro proyectado hacia metas específicas, ¿no? Algunos de nosotros quizás les damos cierto mesada a nuestros hijos. Yo me acuerdo, bueno, a mí no es que me daban una mesada, pero por lo menos por ahí me daban para mi lunch, ¿no? Y yo me acuerdo que ya cuando yo entré en la adolescencia, ¿cuál era mi meta? Invitar a mi enamoradita al cine. Entonces yo para poderla invitar al cine, yo tenía que ahorrarme el lunch de un mes, ¿ya? Entonces ahí pasaba hambre, lánguido, o me le apegaba al que tenía un poquito más de plata y medio le robábamos medio sándwich, ¿no? Pero era el hecho de que tenía que invitar a la pelada, pues, ¿no? Entonces, invitar esto forja el carácter también, ¿no? Entonces, ahora, el ecuatoriano, que esto quizás es de otro tema, pero el ecuatoriano en términos generales no tiene una visión de ahorro. Y no solamente que no tenemos visión de ahorro o educación financiera, que se le llama ahora, sino que no solo no tenemos visión de ahorro, peor tenemos una visión de inversión. Porque a la final mucha gente puede ahorrar, ahorra, mete la plata debajo del colchón, la manda al banco, ¿ya? En el banco se pierde la utilidad de esa plata porque casi siempre el banco le paga menos interés que debajo de la inflación, entonces pierde poder adquisitivo, pero no solamente el hecho de que no ahorramos, sino que cuando ahorramos después no sabemos para qué lo vamos a hacer o en qué lo vamos a utilizar o dónde lo vamos a invertir. Entonces el ecuatoriano no tiene un criterio de ahorro, mucho menos criterio de inversión. Hay que hacerles retos de prácticas de higiene y hábitos saludables. Esos hábitos saludables como por ejemplo el tema de la lectura. Tristemente, nuevamente el Ecuador, hace poquito, hace 2 meses, nuevamente nos dijeron que Ecuador es el país de Latinoamérica con menos hábito de lectura. ¿Ya? Tristemente. Y esto no es de ahora, viene desde el año 94. Desde el año 94, que por ahí la Flaxo hizo un estudio de cuáles eran los países con menos hábito de lectura y ganamos nosotros, Ecuador, número 1, number 1 en el tema de hábitos de lectura. Entonces hay que inculcar leer, ¿ya? Y desde pequeños, ¿no?
En la vida familiar podemos hacer retos con ellos para que ayuden con las labores de organización y limpieza en el hogar. Esto se lo hace desde muy chiquititos. Los niños desde que son caminadores pueden participar en actividades del hogar, así sea que lo ponga a llevar las medias, ¿no? Guarda las medias de una en una, pero él ya sabe que esa es su responsabilidad, ¿ya? Si hay mascotas, colaborar con las mascotas. Hay que ayudarlos el reto de ahorro de los recursos, ¿no? El uso del aire acondicionado, tenemos a nuestros hijos que a la final hay algunos que se acostumbran a que si no es un cubo de hielo, el cuarto no duermen, ¿no? Entonces, tener un poquito de calor no le va a hacer daño, ¿ya? Entonces, cositas como esas, ¿ya? Nosotros, Ecuador es un país bastante bendecido. Nosotros en Ecuador tenemos 4 veces más capacidad de agua que en otras partes del mundo por persona, ¿ya? Y entonces por eso nosotros nos podemos bañar 2, 3, 4, 5 veces al día, abrimos la llave y mojamos el cepillo y dejamos la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes. O sea, ese tipo de cosas tenemos que enseñarles a los chicos, ¿no? A ahorrar, realizar paseos y juegos en conjunto. Se Piensen va que a hoy cortar. día se va a Se- cortar otra perdón. vez. Sí, No, se va a no. cortar. Sí, que son Ya. los gratuitos. En 1 minuto creo que se va a cortar o menos. Nos ¿Por qué no volvemos a tenemos, ahí por qué mismo. no tenemos premium? Ya, Próximamente, próximamente. próximamente, ya. Ahí regresamos. Regresamos al mismo link. Ok. A ver, ¿cuántos minutos nos faltan? ¿Segundos?